Iglesia, muy buenos días. Dios los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Galeano. Soy pastor asociado en la Iglesia Wesleyana de Chía. Y bueno, hace ya un tiempo amigo de su pastor Esteban, del equipo de trabajo. Me considero afortunado de poder conocerles. Aunque no he estado allí presente, siento que ya los quiero. Y oro por ustedes y créeme que creemos junto con mi esposa y un grupo de amigos que oramos por ustedes, que Dios va a hacer cosas maravillosas en ustedes y a través de ustedes. Entonces hoy tenemos la oportunidad de reunirnos aquí por este medio, que se nos facilitan las cosas. Entonces para mí es un privilegio hacerlo. Que podamos congregarnos virtualmente, aunque personalmente creo que la virtualidad nunca va a reemplazar el poder estar en contacto unos con otros. Allí se vive la comunidad, allí se siente realmente lo que es iglesia. Sin mucho preámbulo, pues quiero orar para que entremos a la palabra. Voy a estar enseñando acerca de Mateo capítulo 21, uno de los episodios de pronto más emocionantes y a la vez paradójicos del Evangelio, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un pasaje que seguramente conocemos. Entonces quiero que hoy la palabra nos enseñe qué había detrás de todo eso y bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por la iglesia wesleyana allí del Faro, porque tu amor, tu presencia siempre está entre ellos, porque tú, Señor, les multipliques, porque tú, Señor, les bendigas con toda bendición del cielo. Que tu palabra hoy expuesta hable a nuestros corazones y nos ayude a alinearnos, Señor, con tu verdad y con tu bondad, oh Rey eterno. Yo bendigo a cada familia allí, a cada persona que se congrega, Señor, en este lugar, para que puedan ser luz, sal y ser avivados por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Que mientras ven esta enseñanza, Señor, tu Espíritu Santo sea redarguyendo nuestros corazones y guiándonos a Jesús y a su conocimiento, Dios. En el nombre de Cristo disponemos nuestro corazón para ser enseñados por tu palabra. Te bendecimos, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice así la escritura, déjame leerte lo que dice el capítulo 21 del versículo 1 en adelante. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y a la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David,
se indignaron. Vamos a dejar hasta aquí. Este es uno de los pasajes más emocionantes que hay. Está Jesús a punto de entrar a Jerusalén, envía a 2 de sus discípulos a que traigan una burra con su burrito, con el pollino, como dice la Reina Valera. Este acto de que Jesús entre a la ciudad montado en un asno, en un burro, no es un acto cualquiera, y no solo porque esté profetizado en el libro de Zacarías, porque fue una profecía acerca de Jesús en el libro de Zacarías que Jesús cumplió, sino porque el privilegio de montar en un burro, hoy en día diríamos qué privilegio, ¿no? Para los israelitas era algo que estaba reservado casi que solo para los reyes. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo pequeño. Está en medio de grandes civilizaciones que surgieron a través de la historia. Egipto, Mesopotamia, los asirios, Babilonia, los persas, Grecia, y pues el pueblo de Israel es una cosita de nada, como decimos por aquí. Entonces, ver la sobrevivencia del pueblo de Israel, que era un pueblo pequeño, un pueblo que no tenía una gran armada, que no poseía un ejército grande, considerable. Es más, que no conocía los caballos. Los caballos en aquel entonces era como decir hoy en día los carrotanques en un ejército. Los caballos no vinieron a conocerse bien sino hasta el reinado de Salomón, quien importó muchos caballos a Israel. Pero hasta entonces el ejército y el pueblo de Israel era humilde, era sencillo, era con palas, con hoces, no tenían mucha armadura, y pues la caballería eran burros, y eran los reyes y los generales y las personas de alto rango los que tenían el privilegio de andar en burro. Entonces tengamos en cuenta ese contexto histórico. Cuando Jesús entra sobre un burro, está haciendo referencia a que Él es el rey de Israel. Y cuando entra, sucede algo maravilloso. Sale la gente, multitudes de personas en las calles, y empiezan a clamar a Dios, a poner sus mantos, a tender ramas sobre el camino y a vociferar y a proclamar a Jesús. Y dicen, Hosana al Hijo de David. Este título, el Hijo de David, era un título designado para el Mesías. O sea, que ellos estuvieran hablando de Hosana al Hijo de David era porque estaban reconociendo que Jesús era el Mesías. Y esa palabra Hosana es bien particular, es bien especial. La palabra Hosana significa ven y sálvanos. Es un clamor de salvación. Cuando ellos están diciendo Hosana al Hijo de David, le están diciendo tú que eres el Mesías, tú que eres el Salvador, por favor, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea, por favor, allá en las alturas, vengan y sálvenos. Y en las calles Jesús entra con poder, Jesús entra con autoridad, Jesús entra de una forma muy especial a Jerusalén. Y aquí es lo paradójico de este relato. Mientras que en las calles, las personas sencillas, humildes, los pobres, los desprotegidos, las mujeres, los niños, los enfermos, los cojos, los endemoniados, están en la calle viendo a Jesús moverse, viendo a Jesús entrar como un rey. En el templo había un grupo, como lo leímos, de sacerdotes y de escribas y de otros religiosos que estaban atrincherados en el templo esperando la llegada del Mesías. Entonces vemos que el lugar donde quienes estaban esperando al Mesías, el Mesías no entró directamente allí, empezó a moverse en las calles, empezó a moverse en las afueras del lugar donde él debía haber llegado primero.
Y aquellos que lo esperaban, aquellos que esperaban, estaban tan encerrados en su templo, estaban tan encerrados en sus prácticas, en sus tradiciones, incluso hasta haciendo lo que no tenían que hacer, que se estaban perdiendo el mover de Dios por estar tan concentrados en su religión. Mientras que los pobres, los vulnerables, los quebrantados de corazón clamaban, Hosana, ven y sálvanos, y Jesús se estaba moviendo allí. Los religiosos estaban en el templo, incluso hasta permitiendo cosas que no debían permitir, como los cambistas. ¿Qué tenían de malo los cambistas? El templo era un lugar donde venía gente de muchos lugares, judíos de muchos lugares, prosélitos de muchos lugares. Entonces tenían que cambiar a dinero judío, pues el dinero que traían desde las otras naciones, desde los otros lugares donde venían. Y estos cambistas eran usureros, les cobraban y hacían cambios totalmente desleales. Ese era el problema. El problema también estaba en que les vendían los sacrificios. Y sacrificios cojos, tuertos, mudos, en malas condiciones. En esencia, el sacrificio que se presentaba al templo para Dios era algo que yo escogía de lo mejor que yo tenía, de lo que yo producía. Pero ellos se habían vuelto perezosos. Entonces la gente iba y compraba un sacrificio en el templo malo para darle al Señor, porque no quería llevar desde el lugar donde venía el sacrificio pues escogido, seleccionado, cuidado. Ellos simplemente decían, hay que hacer un sacrificio, listo, nos vamos y allá en la puerta compramos 2 palomas, compramos un carnero, compramos un buey, compramos lo que vayamos a sacrificar. ¿Para qué nos molestamos? ¿Para qué nos ponemos tanto trabajo? ¿Para qué nos esforzamos? Si allá en el templo hay una forma fácil de hacer las cosas. Entonces no había esfuerzo, no había sacrificio. Porque el sacrificio implica un esfuerzo, implica muerte, implica entregar vida. Entonces ellos no estaban entregando vida, ellos estaban haciendo un negocio y iban y compraban lo que primero encontraban para presentárselo al Señor. Entonces el estado del templo, el estado de la casa de Dios estaba tan mal que ellos se perdieron la llegada del Mesías, porque el Mesías fue a las calles, a los pobres, a los necesitados, a los quebrantados de corazón, a los presos, a los cautivos. A ellos llegó el Mesías. Entonces, ¿sí ven la ironía? Los religiosos, los hombres que debían conocer a Dios, que esperaban al Mesías, se estaban perdiendo al Mesías por estar encerrados y atrincherados en el templo, en sus tradiciones, en sus hábitos. Y Jesús se estaba moviendo afuera, donde estaban los más humildes, los más pobres que había en ese momento. Y allí se estaba manifestando el reino de Dios. Sin lugar a duda, esto es algo que nos confronta. Porque a veces las iglesias y nuestras congregaciones pueden estar así, tan encerradas en sí mismas. Aún nosotros mismos como cristianos podemos estar tan encerrados y preocupados solamente por nosotros, por nuestras familias, por nuestro bienestar y por nuestra comodidad. Estamos como aquellos que iban a comprar los sacrificios, no queremos esforzarnos. No queremos servir, no queremos organizar nuestras prioridades de tal manera que podamos vivir para la gloria de Dios, encarrilarnos en su misión. No queremos hacerlo. Queremos la fácil. Queremos ir al culto, dar una ofrenda, tal vez el diezmo, cantar unas cuantas canciones, escuchar la predicación del pastor y ya, cumplí, listo. De una u otra manera podemos estar andando como andó también aquellos que daban esos sacrificios al templo, los cuales los compraban a la entrada y eran sacrificios defectuosos, que no salían del corazón. Entonces, como iglesia no nos podemos perder el mover de Dios. A veces estamos tan encerrados en la iglesia y que no, y es que nosotros, y pobre de nosotros, y es que tal cosa.
Y Dios se está moviendo de una forma increíble afuera y la iglesia no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque está encerrada en un sistema. Está limitada a un lugar. Está limitada a una agenda. Está limitada a los cultos. Está limitada a las actividades que se hagan de jóvenes, de niños. Y se está perdiendo de vista que el Señor está afuera, moviéndose y tocando corazones. Muchas veces dentro de la iglesia oramos y le decimos, Señor, danos de tu poder, danos de tu unción, danos de tu presencia. Avívanos. Ahora la pregunta que quiero hacerles es, ¿para qué queremos eso? ¿Para qué queremos el poder de Dios? ¿Para qué queremos su presencia? ¿Para qué queremos de su espíritu? ¿Para seguir encerrados? No vamos a ver un avivamiento, no vamos a ver una transformación, no vamos a ver el cumplimiento de una visión de Dios para la iglesia de Cuenca, hasta que la iglesia de Cuenca no decida salir del lugar en el que está y unirse al movimiento de Jesús en las calles, en las casas, en las familias, en las oficinas, en las universidades. Necesitamos ser una iglesia que salga, que ponga su vista hacia afuera. Pero a veces todos nuestros programas, tradiciones, todas nuestras excusas, perdónenme la palabra, pero es que ese es el término, excusas, hace que seamos solo personas que miran hacia adentro y no están mirando hacia afuera, que el Mesías ya se está moviendo por las calles, que Jesús se está moviendo por aquellos que claman, ven y sálvanos, Hosana. Hay gente que a nuestros alrededores que clama y está diciendo, Hosana, Hosana, que están pidiendo a gritos, ven y sálvanos. Hay gente deprimida, hay gente que está enfrentando divorcios, hay gente que está con problemas familiares, gente metida en las adicciones, esclavos de la drogadicción, del alcoholismo, de la pornografía, de la misma religión que viene a ser una adicción. Y claman, Hosana, ven y sálvanos. Y la iglesia solo centrada en sí misma. Que no nos pase lo de aquellos sacerdotes, lo de aquellos escribas, que cuando se dieron cuenta que Dios se estaba moviendo, antes se enojan. Dice, es que así no es la forma, así yo no quiero, así no es como lo hemos hecho. Miren mis hermanos, vienen tiempos de cambio. Viene tiempo de desafiar las estructuras, viene tiempo de desafiar nuestros paradigmas, viene tiempo de que nosotros cambiemos nuestra mente y nuestro corazón para lo que el Señor quiere hacer hoy en día en el mundo. Pero que no nos pase como estos religiosos, sacerdotes y escribas que cuando vieron, dice aquí el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que él hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Porque esa es la mentalidad religiosa. Cuando vemos que Dios está usando a otro, cuando vemos que Dios está usando a alguien más, nos indignamos. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Y lo que hago es criticar. Y lo que hago es indignarme porque muchas veces Dios se mueve no como yo quiero, sino como Él quiere, porque Él es soberano. Entonces, o luchamos para que las cosas se den como nosotros queremos, o nos sometemos a Dios y nos unimos a su mover, para que ese mover y poder de Dios penetre primeramente nuestra mente y nuestro corazón, afecte nuestras familias y nos lleve como iglesia a afectar Cuenca, Ecuador y el mundo. Nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos a lo que Dios está haciendo hoy en día. Hoy en día se dice que los ejes del cristianismo se han desplazado. Y quiero explicarlo de una forma muy sencilla. Durante muchos años, los ejes del cristianismo estuvieron en Europa, en Estados Unidos y en el norte de América. O lo que le llaman la iglesia occidental. Nosotros los latinos éramos un campo misionero. África era un campo misionero. Asia era un campo misionero. Hoy en día las naciones
que fueron potencias misioneras, hoy en día se están convirtiendo en campos misioneros. Hay un declive en las iglesias tradicionales en Inglaterra, la iglesia anglicana, la iglesia metodista tradicional viene en un declive. En esos lugares, la iglesia presbiteriana en Escocia, la iglesia luterana han decaído, vienen en un declive en Europa y en Estados Unidos también hay un declive, aunque de pronto no se percibe tanto por la influencia y crecimiento de iglesias hispanas dentro de Estados Unidos, pero viene en un declive. Y nosotros que éramos el campo misionero, nosotros que éramos los que necesitábamos ayuda, hoy en día las principales comunidades cristianas de más grande número y crecimiento están en Latinoamérica, África y Asia. Y de estos lugares ahora se está enviando líderes a las antiguas potencias misioneras. ¿Por qué te digo esto? Dios se está moviendo. Dios se está moviendo en Latinoamérica. Dios se está moviendo en Ecuador. Y estoy seguro que se está moviendo en Cuenca. Y nosotros como iglesia tenemos que abrir los ojos, prepararnos y salir y unirnos a donde se está moviendo Dios. Y tenemos esas dos alternativas, tanto como individuos como iglesia. O me uno y me someto, me humillo y le digo, Señor, me uno, me sintonizo con el mover tuyo en este tiempo. O sigo peleando y procurando hacer las cosas a mi manera. Y hermano, que terminemos fracasados, viviendo una vida religiosa, sin vida, sin espíritu, sin gozo, sin libertad, sin Cristo. Pero sí con una muy buena religión. Esto es lo que quiero compartir con ustedes, iglesia. Cristo entró y en las calles vieron un Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo entró en los lugares donde decían, Señor, ven y sálvanos. Hay una historia en uno de los escritos de Henry Nouwen que se llama El sanador herido, donde él habla y cita una historia del Talmud, donde hay un rabino que va a preguntarle al profeta Elías y le dice, profeta, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y el profeta le dice, el Mesías ya llegó. Y él dice, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿En dónde está? Dice, Él está en las puertas de la ciudad. Entonces el rabino le dice, ¿y cómo hago para reconocerlo? Y el profeta le contesta, cuando veas a alguien herido que corre rápidamente a curar sus heridas para poder ayudar a otros, ahí está el Mesías. Tú y yo somos esa representación del Mesías, de Jesucristo hoy en día. Y tenemos que tener esa misma actitud. Tú y yo hemos sido heridos. Tú y yo hemos sido maltratados. Tú y yo hemos tenido circunstancias muy difíciles. Pero tenemos que correr, ser restaurados en el nombre de Jesús para ir y rescatar a otros que están heridos. Las puertas de la ciudad, de esa ciudad por donde entró Jesús, las puertas eran donde están las prostitutas, los enfermos, los leprosos, los mendigos, los más necesitados de la ciudad. Allí llegó Jesús y allí es donde tenemos que llegar como iglesia. Déjenme orar por ustedes. Dios los bendiga. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús la vida de la iglesia El Faro y oro para que tú, amado Dios, los levantes, los restaures y que ellos puedan identificar tu mover allá en Cuenca, para que, Señor, en el nombre de Jesús, puedan, Señor, atender a los heridos, a los pobres, a los vulnerables, que puedan tener corazón sensible para identificar a aquellos que claman, Hosana, ven y sálvanos. Y que aún tu misma iglesia hoy pueda levantar una oración y decir, Hosana, ven y sálvanos, Señor, de nuestro egoísmo, de nuestra pereza, de nuestra religiosidad, para hacer tu obra y llevar gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Iglesia, Dios los bendiga, les amamos mucho y queremos ver que se muevan, que crezcan, que se multipliquen y les bendecimos en el nombre de Jesús.